hay tantas facetas que tú has descubierto. ¿Cuál de todas esas es la que más te gusta? Puedo decirlo, algo que no he dicho nunca. Yo soy un militar frustrado. Yo quería ser militar en mi juventud. ¿Hay algo que tú le tengas miedo? Que el hecho de que una persona trabaje en medios de comunicación, que tenga una voz firme, que pueda comunicarse de la manera que yo lo hago, va a generar morbo de una forma u otra. ¿Nunca te han amenazado, que tú sientas de que me siento amenazado? Tener credibilidad es algo que cuesta mucho en República Dominicana. Este episodio es traído a ustedes por Banco Popular. Indubeca, esto es súper especial. Hola, bienvenidos a otro episodio de Speak Differently, el podcast que busca cambiar la conversación y el uso de las palabras, donde exploramos las vidas de aquellas personas interesantes que están cambiando nuestro entorno y están hablando diferente. Yo soy Lara Guerrero y les invito a que me acompañen a conversar con un amigo que estimo muchísimo, un hombre de mucha valentía, mucha energía y mucho entusiasmo, José Martínez Brito, abogado, comunicador, político, bombero, aventurero, pero sobre todo padre, un hombre muy comprometido que ha decidido desde hace muchos años hablar con pilas nuevas y transformar las conversaciones. Acompáñenme, querido amigo. Gracias, Lara. Óyeme, tanto tiempo que teníamos, no compartíamos con un micrófono. Mucho. Sí, la gente quizá no lo sabe, pero esta amistad tiene muchos años ya. Pero mucho. Yo creo que tú me conociste a mí desde los pinitos, en los inicios. Y tú has visto el crecimiento y tú has visto cómo yo he estado tratando de hacer las cosas bien durante toda esta carrera de mixturas y mezcolanzas entre derecho, entre política, siempre te ha apasionado comunicación, medio ambiente, el día a día, el blogging, el Día de Padre. Eso tú lo has visto todo y creo que más que tú, poca gente pueden tener una visual completa de la carrera de José Martínez. Recuerdo, acababas de llegar de vivir fuera, duraste mucho tiempo fuera del país, sí. Te formaste, ya no tenías canas, ya se te notan las canas. Y tenía hasta el pelo largo en aquel tiempo. Ay, Dios mío, yo tengo fotos por ahí, pero no las puedo subir ya. No, estamos mejor, como dicen, estamos mejor. El progreso es heavy. Tú no has visto que todas esas fotos que sacan de antes, uno sale como todo rullido, todo guañingado, de baratado. Si yo te enseño una foto mía, ay, Dios mío, yo la voy a enseñar públicamente. No me la enseñes. Pero a ti yo te la voy a enseñar. Mira eso. No. No se las voy a enseñar, Lo siento, y no se va a publicar está mejorado. Ni en nada de eso. Mira, José, pero cuéntanos de todas esas facetas, porque Dios ha puesto muchos talentos en ti. Yo creo que tú, lo que hablábamos ahorita, tú no sabías, tú te habías enfocado mucho en política, en ser abogado, que eres muy bueno en ambas, pero hay tantas facetas que tú has descubierto. ¿Cuál de todas esas es la que más te gusta? Mira, yo creo que la República Dominicana tenía un encasillamiento de la gente que participaba en medios de comunicación, como de que si tú eras abogado y no podías ser comunicador ni medioambientalista, por ejemplo. Si tú eras ambientalista, tenías que vestirte de una manera en específica y tampoco podías estar en un medio de comunicación ni podías ser abogado, porque los intereses se cruzaban. O el que era comunicador no podía estar en los tribunales. Eso ya pasó. Eso cambió hace mucho tiempo y yo me di cuenta de que se podía hacer una cosa y la otra. Pero de todas las facetas que yo he desarrollado, quizás la de exponer mi vida de padre es una de ellas, de las que más me ha gustado, principalmente por el feedback que recibo de padres también, de parejas divorciadas o parejas separadas que deciden ver en mí un modelo a seguir con respecto a cómo te comportas con tus hijos luego de que el matrimonio no funcionó por X o por Y. Y yo siempre digo que yo tengo una excelente relación con la madre de mi hija, pero eso es algo que se construye, no fue de la noche a la mañana. Hubo una decisión, tuvo que darse esa decisión de parte mía y de parte de ella, de tenemos una sociedad que va a durar de por vida, y ese proyecto se llama Isabel Martínez Gutiérrez. Y tenemos que ser en ese aspecto cómplices obligatoriamente. Y lo hemos hecho a la perfección. Isabel es la mujer más importante de tu vida. Sí, es una de ellas. Tengo que tener ahí a mis hermanas, a mi madre. Tengo que tener a la madre de mi hija también como una de las mujeres más importantes de mi vida, porque es la madre de mi hija y la tranquilidad que ella tenga se le transfiere a mi hija, por ende la cuido con mi vida.
porque es la madre de mi hija. Entonces tiene que ser también entre las mujeres más importantes. Pero como tú estás tan expuesto, tú te has vuelto un soltero codiciado también. Dime. Bueno. No me hagas de que pues. Es que eso es una parte que yo ni siquiera la he desarrollado, porque no me parece justa. Yo creo que es mal en los ojos que tienen, porque yo sé lo que tengo, yo sé. Entonces es delicado porque particularmente yo creo que el hecho de que una persona trabaje en medios de comunicación, que tenga una voz firme, que pueda comunicarse de la manera que yo lo hago, va a generar morbo de una forma u otra. Pero es injusto que se utilice ese morbo que se genera en la pantalla para, como dicen en la calle, para ligar. Además, yo tampoco, la mayor parte del tiempo yo no estoy soltero. Esa es la realidad. Lo que pasa es que yo he decidido, en este momento yo no estoy soltero, no. Lo que pasa es que he decidido poner a un lado esa parte ante las redes sociales, porque la gente jode mucho. Pero cuéntame un poquito, vamos a hablar estas adrenalinas de ser bombero, esos nuevos apasionamientos, bombero y estas aventuras que tú estás yendo a lo salvaje, como dicen en inglés, wilderness, pero total. Dime, porque ¿de dónde nace todo eso? De encontrarte, ahí es que tú te encuentras contigo mismo, ahí es donde tú haces las mejores reflexiones. Mira, el tema de lo de bombero, eso fue algo muy específico y muy particular. Yo quizás pueda decirlo, algo que no he dicho nunca. Yo soy un militar frustrado. Yo quería ser militar en mi juventud, pero esto no se concretó. Y mi familia y una persona muy importante en mi vida, que en ese tiempo era mi jefa, me dijo: usted va a estudiar primero y luego de que termine de estudiar, usted va a entrar a la academia o a la Fuerza Aérea, que era donde yo quería estar. Pero ya después que entré a la universidad, que a mediados de la universidad me convertí en secretario general de la juventud de un partido político, la política empezó a encaminarse y las instituciones castrenses no son deliberativas. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que era muy importante mi carrera política para mí desde aquel momento y que no podía llevarla conjuntamente con una carrera militar, y desistí de esa parte. Cuando yo encuentro la posibilidad de ayudar a la sociedad, de convertirme en un servidor de la sociedad a través del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, vi la gloria. Hice mi academia durante un año. ¿Y el entrenamiento es difícil? Sí, es un entrenamiento. Depende. Si es difícil, lo que es difícil para mí puede que no sea difícil para otro. A mí no me pareció difícil, pero encontré mucha gente que no lo aguantó y que no lo logró completar. Gente amigos tuyos también, que no lo llegaron a aguantar. Entonces, es un tema de que tú aguantas una temperatura de hasta 900 grados centígrados en una habitación cerrada. Tú aguantas la capacidad de tener que caminar a tientas porque no se ve, porque el humo no lo permite. Tú aguantas estar en un lugar confinado. Wow. Tú aguantas tener 50 kilos encima de equipos. Si lo aguantas, puedes ser bombero. Si no lo aguantas, es imposible. Wow, pero la verdad es que tú tienes un corazón de servicio, porque ser político es servir a su país, ser bombero también, o sea, comunicador de alguna manera también es servicio, porque tú sirves a informar. Entonces, de todas estas facetas, el abogado también es un servicio. ¿Cuál es la que tú dices, esta es la que más me gusta de todas estas que yo hago? Yo creo que a la que yo he llegado con la comunicación, a la conclusión a la que he llegado con la comunicación, es que puedo llegar a más personas. Y yo sé que tú recuerdas, desde aquellos momentos en los que yo inicié, yo decía que yo quería democratizar la información. Así. Y que en la democratización de la información estaba mi modelo a seguir. En la comunicación me permite democratizar la información, decir las cosas que regularmente se decían con un lenguaje técnico de forma que la gente lo entienda. Para mí es un modus mecandi, es un fin ulterior. Por eso yo hablo de derecho, pero no hablo de derecho como un abogado. Hablo con el conocimiento del abogado, pero con el argot del dominicano común, del dominicano de a pies, para que puedan entender qué es una medida de coerción, cómo funciona un proceso penal, cuánto dura un proceso penal, cuál es el motivo de una prueba, para qué sirve una prueba. Todo eso, la gente que lo entienda, es importante. Incluso la formación de los mismos periodistas que cubren fuentes judiciales
es precaria en la República Así es. Dominicana y creo que debe mejorar en ese aspecto. Pero la gente que te ve en los medios, por ejemplo, en Esto No es Radio, a veces te ve, piensa que tú eres bastante, digamos, te pueden etiquetar, que no te conocen porque solamente te ven a través de esos medios. Ay, no, él es muy fuerte, él es medio rebelde, él es muy... No conocen esa faceta amigable, tan sensible y humilde, Sí. y tú eres muy sensible. Yo, cuando estoy frente a un micrófono con un tema serio, yo tengo un objetivo y es comunicar lo que estoy hablando en ese momento. Y como utilizo mis gestos, mi tono de voz y la forma de decirlo es parte de un mecanismo para que la gente lo comprenda. Pero no necesariamente yo ando peleando todo el día. No peleas. Todo lo contrario. Por ejemplo, a mí ustedes nunca me van a ver en un pleito en la calle de que Brito estaba discutiendo con un policía en la calle porque lo paró. Negativo. Cuando a mí me para un policía, el primero que le hace el saludo, que tengo la obligación de hacerlo por nuestro estatuto como bombero, el respeto lo mantengo, conozco los rangos, tengo conocimiento de eso, respeto las instituciones del orden y yo mantengo mi postura siempre del derecho, pero respetando a las autoridades. En la calle tampoco me van a ver peleando, yo no peleo en la calle. La gente que te ve en la radio te ve de pronto caliente con un tema, pero no te conoce y piensa que tú eres así todo el tiempo. No, sé y el que me ve a mí, por ejemplo, en la calle andando con alguien, por ejemplo, con mi hija o si me ven un día con mi pareja, sea cual sea en el momento. ¿Se te acercan? Yo tengo 40 años. No, que ve otra persona diferente, porque ve a un ser humano agarrado de mano todo el tiempo, dando muchos besitos, dando muchos abrazos, y tú dices, pero mira, se volvió una M. Ya no es el mismo. No, ese soy yo. De hecho, yo llego a mi casa y yo me quito el traje de abogado y lo dejo en la puerta. En mi casa yo trato de ser... Cocinero también. Yo cocino en mi casa. Yo hago lo que tenga que hacer. Y no tomo decisiones fuertes tampoco. Trato de consensuarlo todo en el hogar. Y... no soy no eres impulsivo. No, ni tampoco tratando de imponer, no soy impositivo en lo absoluto. Pero la gente ve eso y la gente siente eso. Y ahí es donde viene también el morbo y toda esa parte, que yo no comulgo con eso. De verdad te lo digo. Y José, obviamente has pasado por has experimentado a tu corta edad, has experimentado muchas situaciones y has tenido... digamos que funciones muy importantes y relevantes, y también han venido, así como esos logros y esas celebraciones, vienen momentos no tan agradables. ¿Cuál ha sido ese momento que tú dices, wow, más vulnerable, que tú te sentiste que te impactó, pero de manera que te afectó, así que tú dices, wow? Mira, tú incluso jugaste un rol en varios de esos aspectos de mi vida profesional. Claro que sí, tú vas a saber por qué. La gente cree que yo nací en el momento en el que me conocieron o me vieron por primera vez en un medio masivo. Esto no es así. Yo inicié mis inicios en la televisión fue en un programa como invitado que se llamaba Conectados. De acuerdo. Yo iba a ese programa, flaquito yo y cacopelado, porque yo había pasado por una situación de salud que me hizo bajar 90 libras. Recuerdo. Que fue como la foto que te acabo de mostrar ahora. Empiezo a desarrollarme en los medios de comunicación y en el ámbito profesional. Y yo he tenido posiciones importantes desde el punto de vista de crisis que se han dado en el ámbito comercial en la República Dominicana. Por ejemplo, yo fui director ejecutivo de la Asociación de Couriers en el momento de la peor crisis de los couriers en República Dominicana. Fui director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos en el momento en el que también había una crisis. Fui director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas en un momento también de crisis, aunque ese sector siempre está en crisis por el tema de el cómo actúan los motoristas y cómo el Estado trata de paliar las acciones indebidas de algunos motociclistas que se la pegan a todos, que no aplica, porque no todos trabajan y conducen de la misma manera. También he sido director ejecutivo de la Asociación de Rent Cars y soy director ejecutivo de la Unión Empresarial Dominicana, que tiene que ver con minería blanda en los peores momentos de la minería y de las relaciones interpersonales entre sindicatos y empresarios. Pero me duele que después de resuelto el problema,
ya yo no soy necesario. Porque lo mismo por lo cual me buscaron, entonces ya no funciona cuando está todo en paz. Yo recuerdo una vez de una de esas instituciones que a mí me buscaron por yo ser un respondón, por yo ser una persona de posiciones jurídico. Firmes y de posiciones firmes. Y después que estaba resuelto el problema, yo tengo una posición firme respecto al gobierno y me dicen, no, porque tú no puedes hablar así del presidente. Pero ¿cómo así? O sea, este soy yo. No, tú no puedes hablar así del presidente porque está hablando en nombre de nosotros, entonces ya, te vas. Pero esa fue la persona que ustedes contrataron. Ustedes sabían perfectamente a quién estaban contratando. Pero no necesariamente el José Martínez Brito de resolver el problema es el José Martínez Brito de la paz. Y eso yo también lo comprendo. Dentro de todas esas experiencias, digamos que la parte personal es la que te hace quien tú eres, ¿verdad? Sí. Todo suma, pero qué lección de vida. Cuando yo veo tus redes con Isabel, porque conozco esa relación y sé desde el inicio, desde tu divorcio, iniciando, y cómo tú siempre has cuidado de Isabel y ha sido uno de los motores que de verdad te hacen levantarte todos los días. ¿Qué lección te da Isabel, la más importante, que tú has aprendido de ser padre? Isabel me ha mandado notas de voz que yo tengo que enviársela a la mamá y a la abuela y a mis hermanas y a todo el mundo. Yo no, esto no puede ser, porque mi hija a veces me llama la atención por ser la hija de José Martínez Brito. A veces le gusta, a veces no le gusta. Esto es algo que... te dice que no a veces. Claro, a veces ella me dice, yo quiero que me traten como una niña normal, porque independientemente de todo... ¿Tiene más seguidores que yo? Sí, imagínate, Isabel recibe un trato particular porque el cariño se transfiere. Yo he tratado de que ella lo entienda, de que el cariño se transfiere. Una vez, una niña de la misma edad más o menos que ella, que la sigue en las redes sociales, se le acercó en un momento que ella estaba en una tienda con su abuela y de la emoción le aruñó la cara. Ella la veía en televisión, claro, la veía en radio, para ella era una celebridad. La vio en la tienda y ella fue a ver esa celebridad y en el abrazo y le aruñó la cara. Y mi hija me llamó molesta, dice, ¿por qué me aruña la cara? ¿Por qué yo tengo que ser la hija de Martínez Brito? ¿Tú crees que se parece más a ti o se parece... ¿A quién se parece? Ella es una mezcla. Ella es una mezcla entre su madre y yo. Ella tiene un manejo del entorno que se parece mucho al mío, pero viene con una paciencia de a mí nadie me mata, que viene de la madre, con una sapiencia en las palabras que viene de la madre. Y bueno, yo creo que ella tiene una combinación de ambos. Gracias al Señor. Gracias al Señor, sí, porque... No, y óyeme, he creado... Sí, no he creado un monstruo, porque exacto. Entonces esta muchachita me sale con cosas como de que si tú te vas a casar, tú no puedes tener más hijos, y si tienes más hijos, tiene que estar claro todo de que la más grande soy yo y que la que controla soy yo. Tú dices, concho, ¿de dónde saca esta niña esto? ¿De dónde tú crees que saca? Ah, bueno, vamos a ver. Mira, José, una de las cosas que yo me encanta y es que tú no tienes miedo a lanzarte, a experimentar, a crear. ¿Hay algo que tú le tengas miedo? Mi mamá dice que ese es mi principal defecto, que no le tengo miedo a nada. Y yo concuerdo con ella. El miedo es un mecanismo de supervivencia que te da tu cuerpo, que te provee tu cuerpo para que te cuides. Y yo tiendo a no tenerlo. Claro, en tiempo de más juventud, yo quizás era más impulsivo. Ahora yo trato de ser menos impulsivo, de cuidar incluso hasta mis palabras, porque aunque no le tengo miedo a las consecuencias, porque casi siempre cuando abro la boca y digo algo es porque tengo conocimiento pleno de que lo que estoy diciendo es así, es lo correcto o está en lo correcto. Pero hay que tener cuidado. Sí. Y principalmente cuando ya uno empieza a tener una exposición como la que tenemos ahora y a tocar intereses de la manera que los estamos tocando, a veces tú tienes que pensar si los intereses que tú estás tocando tienen algo que perder o no. ¿Nunca te han amenazado, que tú sientas de que me siento amenazado? Claro que sí. Claro que sí. Yo lo que nunca lo digo, ni le doy el gusto a nadie que pretenda atemorizarme de estar publicando videos en redes sociales. Una ocasión tomaron mi vehículo. Yo estaba, recuerdo, parqueado detrás del Ministerio de Defensa. Eso fue en el gobierno de Danilo Medina.
En el último gobierno de Danilo Medina, yo acababa de hacer una serie de comentarios en Telenoticias con Roberto Cavada, en ese segmento que se llamaba Usted tiene la palabra, que fue donde inicié hablando de temas serios en televisión, que Cavada fue que me dio esa oportunidad. Me la había dado en radio y luego me pasó a televisión y me la dio ahí también esa oportunidad. Yo estaba haciendo la serie sobre unas plantaciones de aguacate que estaban haciendo, desde mi punto de vista, un hermano del entonces presidente Danilo Medina, en una zona que era área protegida, Parque Nacional de Sierra de Bauruco. Yo no puedo decirte, en lo absoluto tampoco haría una afirmación como esa, tan irresponsable de señalar quién lo hizo. Pero sí recuerdo que estaba parqueado en la parte de atrás del Ministerio de Defensa, en una embajada, que le dicen es como una sede diplomática de los ejércitos del mundo. Y está ahí, como una embajada, igualito. Sí. Yo estaba parqueado en ese parqueo y yo bajé del apartamento donde estaba como a la 1:30 de la mañana y encontré 2 militares rompiéndome mi vehículo, o sea, dándole golpes con palos y martillos y cosas, vestidos de militar. Me rompieron las 2 luces de adelante, abollaron el vehículo, rompieron las micas, trataron de romper los cristales y todo era con la intención de hacerme una maldad simplemente. Cuando yo llego, que los sorprendo, se meten corriendo a esa institución en específico, yo voceo desde fuera, hago mis videos, al otro día me presento y pretendo hablar con la persona a cargo y me ponen a hablar con la persona a cargo y esa persona me dice, no, pero esto es inaceptable. Y si usted dice que esas personas se metieron aquí, pues entonces usted va a poner la denuncia. Vamos a poner la denuncia. Y cuando voy a poner la denuncia, ¿quién la va a tomar? Una de las personas que estaba haciendo eso. Y luego me dijeron que el J2 iba a hacer una investigación y el J2 nunca la hizo. Entonces yo nunca dije públicamente esto porque no iba a darle el gusto. No iba a darle el gusto en ese momento a quien quería atemorizarme o amedrentarme de que yo hiciera un lío en las redes sociales y que la gente dijera, Brito tiene miedo. No lo voy a hacer. En una ocasión me ocurrió también en un tribunal. Un imputado, yo siendo abogado de una víctima que entendió que yo estaba atentando contra sus intereses y su libertad, lo iban a condenar a 20 años a esa persona y esa persona profirió una amenaza en el tribunal. Y yo creo que la acción que yo tomé luego de eso, pedí un turno para irme un momento para ir al baño, fuera ya cuando salí del tribunal, tomé una acción. Y cuando entré al tribunal ya la persona estaba pidiéndome disculpas y diciendo que no había sido una amenaza. Y creo que la contundencia de mi acción cuando salí fue la que provocó que esa persona se metiera en miedo y entonces me pidiera perdón por el tema de la amenaza que había proferido. Yo no soy una persona de recibir amedrentamientos, o sea, no recibo amenazas con la comodidad que las reciben muchos otros y no las publico, yo actúo y punto. José, y para terminar, yo sé, tú tienes una voz con pilas nuevas, como esa era parte de tu campaña. ¿Qué tú le dirías a todos aquellos que necesitan, verdad? Porque tú eres la voz de muchos que no se atreven o no tienen voz. Pero ¿qué tú pudieras recomendar de este caminar y de hasta donde tú has llegado? ¿Qué tú hiciste diferente que tú pudieras recomendar a otros? Que esa voz sea escuchada, ya sea no como comunicador, pero como autoridad, ya sea como abogado, como dentista o como doctor, porque cada uno tiene su círculo de influencia. Claro. Es que yo creo que formarte, hablar que la gente entienda y ser claro en tus pretensiones, que la gente no vea intereses ocultos, es la forma más fácil de tú poder comunicarte, ya sea con una persona, con un grupo o con la sociedad. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que yo he tratado de hacer diferente. Tener credibilidad es algo que cuesta mucho en República Dominicana. Yo he dejado de ganar mucho dinero para mantener credibilidad. A mí no me van a sacar en una lista de que Brito está haciendo esto, Brito está haciendo aquello o está cogiendo esto. No, Brito no sale en esas listas. Porque yo trato de que usted me va a dar una publicidad, démela de frente. De frente y dígame qué es lo que tengo que hacer para esa publicidad. Un spot, un reel, yo lo voy a publicar. Porque entiendo que si a usted le dan una publicidad y usted no la hace, usted le está robando al Estado. Así es como yo lo veo. Y yo respeto, por la publicidad estatal, yo no la satanizo en lo absoluto. Y yo respeto al que lo hace.
pero desde mi punto de vista, una publicidad estatal es algo sumamente importante y conlleva de una responsabilidad igual de grande. Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer diferente, tener una sola cara, un solo rostro, mantenerme en el carril de lo correcto y mantenerlo. Gracias, José. Gracias a ti, de verdad que sí. Tú sabes que el cariño. Amigos, gracias por el favor de su sintonía. Espero que este episodio les permita conocer un poquito más de quién es José, porque no todo lo que vemos en las redes es él. O sea, él tiene una parte muy humana, una parte, como le decía ahora, él es coherente y es auténtico, y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Que la palabra que está llena de luz, verdad y gracia los guíe y los permita también hablar diferente como le ha permitido a él. Nos vemos en la próxima. Este episodio fue traído a ustedes por Banco Popular. Indubeca, esto es súper especial.